Puebla, historia viva. Bueno, hoy hablamos del 2 de abril de 1867, que fue una fecha en donde muy conmemorable, o bueno, debería de serlo, ¿no? Aquí en Puebla, porque una vez acabada la Guerra de Reforma, hubo una difícil situación económica, ¿no? En donde México tenía unos grandes adeudos con países como España, Inglaterra y Francia. Inglaterra y España aceptan postergar a lo mejor el que México les pagara, pero Francia lo usó como pretexto para intervenir en México, ¿no? Claro, pues era como un pretexto, la cantidad era muy ridícula, era como que la oportunidad de que los europeos, sobre todo el país de Francia, hiciera su expansión territorial sobre el continente americano. Cabe recordar que en ese momento la guerra civil en Estados Unidos no permite que los Estados Unidos fijen bien su atención en aquellas potencias europeas que querían intervenir en México. España todavía con la idea de recuperar los territorios que había perdido, y Inglaterra, que de alguna manera estaba despuntando como potencia mundial. México era uno de los platos más codiciados que pudiese haber a nivel internacional, y es por esto y por otras muchas razones que se deciden los franceses a desembarcar en Veracruz. Y empieza la historia, ¿no es así, Pedro? Sí, mira, un dato muy curioso es que, por ejemplo, pues Porfirio Díaz ya ha entrado en acción, subordinado de Zaragoza. Desde ahí se va notando cómo Porfirio Díaz tiene un liderazgo muy amplio. Sin embargo, también tiene una actitud un poco arrogante, porque desobedece como tal en la batalla del 5 de mayo a Zaragoza, al intentar terminar al ejército francés que estaba huyendo ya en camino o rumbo para Amozoc. Desde entonces, comentábamos hace un momentito, Juárez lo tenía casi como un hijo pródigo a Porfirio Díaz. Era de sus preferidos, era un joven de 30 años, de 33 años, que ya pues en la batalla del 5 de mayo y en el sitio de Puebla al año siguiente, pues tuvo un papel sumamente importante. Juárez lo protegía bastante. Al momento de perder el sitio de Puebla, Porfirio Díaz es aprendido por los franceses, y en el camino ya hacia rumbo a Veracruz se escapa, y inmediatamente lo primero que hace Porfirio Díaz es ir a avisarle a Juárez, pues que él ya está dispuesto a volver a tomar las armas, y en ese momento se le encarga lo que viene siendo pues prácticamente la comandancia del Ejército de Oriente. Un cargo pues sumamente importante que lo habían tenido a la fecha pues Ignacio Zaragoza y Jesús González Ortega. Entonces pues el jovencillo Porfirio Díaz pues tenía ya pues esa facilidad ya para mandar o estar al frente del poderoso Ejército de Oriente, pero que en ese entonces ya no era poderoso. No era como antes, ¿verdad? Y bueno, cabe señalar, los franceses llegan en 1862, sucede la batalla de Puebla, 5 de mayo, posteriormente al año, cuando regresan las tropas, más bien Napoleón III manda más tropas a nuestro país. Estamos hablando de 600,000 hombres. Aproximadamente. 60,000 hombres, más o menos. 60,000, perdón. Sí, quintuplicó la cantidad de elementos. Ahí es donde se pierde Puebla y empieza, de hecho, la intervención francesa. Estamos hablando del 63, 2 de abril del 63. Para el 2 de abril de 1967, que se recapitula Puebla por parte de los liberales, ahí empieza lo que tú nos comentabas, ¿verdad, Pedro? El hecho de que es el inicio de la caída del Segundo Imperio, que Así esto es. va a provocar o que va a desencadenar que sea arrestado el emperador y que sea fusilado en Querétaro. Así es, mira, Puebla, como comentaba hace un momentito, pues se consideraba la joya del imperio. Cuando los jóvenes emperadores Maximiliano y Carlota llegan a Puebla, pues uno creería que al llegar a poquito tiempo de que fue el sitio y la Puebla tan gloriosa del 5 de mayo, pues los iba a aborrecer. No, al contrario, llegaron con arcos triunfales, las calles adornadas, las casas, pabellones, un camino lleno de flores desde Puebla hacia Cholula, y de Cholula hacia la Ciudad de México, todo completamente adornado, dándoles la bienvenida
porque pues aquí en Puebla, aunque no lo creamos, ya estaban hartos de lo que venían siendo los gobiernos republicanos. O sea, un caso totalmente curioso. O sea, la Puebla que fue defendida el 5 de mayo, que resistió en el sitio de Puebla. Pero cabe, perdón, Pedro, cabe recordar que alguna vez Zaragoza dijo, si hay que quemar algo, hay que quemar voltear Puebla, los cañones hacia Puebla. Sí, exacto. Porque era tan conservadora que todos estaban esperando la entrada triunfal de los franceses en una primera instancia, y cómo era la desesperación de Zaragoza de ver que toda la gente, en lugar de poderlo apoyar, se encerraba en sus casas y no daba vistas de poderlo apoyar. A tan solo un año de que hubiera sucedido la batalla. Ajá. Y durante la batalla del 5 de mayo. Sí, y durante la batalla del 5 de mayo. Entonces, esto ya nos da la idea de cómo era esa idiosincrasia de la gente que vivía en Puebla, ¿no, Pedro? Sí, así es, y sobre todo pues porque sabemos que en Puebla pues había infinidad pues de conventos, había esa ideología, sobre todo en la parte eclesiástica, porque pues en Puebla teníamos conventos, había monasterios. Entonces, pues con las leyes de reforma, pues la gente estaba pues un tanto inconforme con esta desamortización de los bienes. Entonces, pues había hoy una doble, no doble moral, pero sí una doble vista de la situación entre la intervención y pues la causa liberal. Y en este caso, bueno, es cuando cae la ciudad de Puebla en 1863, Juárez sale de la presidencia y empieza toda una presidencia itinerante, llevando ahí el Tesoro de la Nación. Y comentábamos en algún otro programa que el Tesoro de la Nación pues, era el archivo, no era un tesoro como tal, sino que en su carreta y otras carretas que iban atrás de él, pues llevaba el Archivo de la Nación, evitando que cayera en manos de los extranjeros. Y empieza toda una presidencia itinerante que empieza en Veracruz y que permite llegar a Juárez nuevamente a la Ciudad de México, posterior al 2 de abril de 1867. Sí, así es. Mira, una vez cuando Porfirio Díaz es aprendido por segunda ocasión, la primera pues se fugó cuando iba rumbo hacia Veracruz, la segunda ya fue en 1865 ya en el Carolino, ya estando aquí en Puebla, haciéndose... seduciendo, digamos, a su carcelero. Quizá el general tenía una charla muy buena, o a lo mejor tenía pues una plática tan amena que pues le permitían salir a la calle. Entonces en una de estas, sí, a comprar cigarros, así como se dice. Sí. Entonces pues en ese momento, como él le escribe una carta a quien lo tenía prisionero, le dijo, bueno, pues me fui, no tenía yo ninguna obligación de regresar. Sí, a lo mejor estaba yo saliendo y regresando, pero pues solo casi era para engañarse, sí, casi echándoles la culpa de que para qué confían en él. Al momento de que escapa, es lo que les comentaba, regresa y se presenta ante Juárez, y Juárez le dice que ya tiene todo el apoyo para unificar nuevamente al Ejército de Oriente. Ahí pues prácticamente ya en el 66, con muy pocos pues soldados todavía, sin nada de dinero, con muy poco armamento, pues fue que Porfirio Díaz empezó a ganar batallas, alrededor de 30 pequeñas batallas, porque no se consideran como batallas, pero sí 30 actos en los que Porfirio Díaz fue ganando. Entre los principales, pues ya se tomó lo que fue la de Miahuatlán y la Carbonera. Al haber ganado estas dos, posteriormente se hace la toma de Oaxaca, y con estas victorias Porfirio Díaz precisamente en sus memorias comenta que estas victorias fueron las que les dieron la puerta de entrada para Puebla y la Ciudad de México. Para ir creciendo en esas batallas y agarrar experiencia y a lo mejor también mayor ejército, ¿no? Exactamente. Y armamento. Él contaba con muy pocos hombres, no arriba de 2,000. Exacto. Y armamento, una cantidad de parque muy contada, 18 cañoncitos. Oye, cuando leemos y decimos que son cañones, nos imaginamos un cañón decente, pero eran cañones pequeños, quizás de unos 70, 80 centímetros y no pero más. También las estrategias que hacía él eran muy inteligentes, y se basaban muchas veces en el engaño. Que las vamos a comentar, ¿verdad, Pedro? Cómo empieza la batalla del 2 de abril. Claro. Y que
Bueno, para irnos al corte, también comentar que la primera vez Porfirio Díaz se disfraza de mujer para poderse escapar cuando Sí, ya lo así llevan A rumbo a Veracruz. Veracruz. Y la segunda, cuando se sale del Carolino, casi con las puertas abiertas, convenciendo a su carcelero que le dé permiso salir. Pero es que la habilidad que tiene, quiera o no, el engañar, le ayudaba bastante, pero también tenía una fuerza de control, también por eso te era general y todos los ejércitos que muy en comandó. esa época todavía muy voluntarioso. Así ¿verdad? es. Pero bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos para comentar ya directamente la batalla, porque Claro. creo que es muy, muy, muy importante lo que sucede ahí. Vamos a un corte, Leslie. Me parece muy bien. Puebla, historia viva. Pedro, seguimos con el tema Claro. del 2 de abril de 1867. Son 2:45 de la mañana. ¿Qué empieza? ¿Cómo empieza esta situación? Mira, el 1 de abril, Porfirio Díaz ya había mencionado que pues Miahuatlán y la Carbonera y la toma de Oaxaca pues le abrieron las puertas para Puebla. El 1 de abril todavía se creía que Puebla iba a retroceder porque tenía simplemente 3 opciones. Una, atacar directamente a la ciudad fortificada, porque Márquez ya venía de la Ciudad de México, prácticamente con lo triple de hombres. Una era declinar, bueno, la segunda es declinar, y la tercera es quedarse ahí y prácticamente ser abatido tanto por... En dos frentes. En 2 frentes, sí. Por Márquez y por lo que Sí, era el prácticamente centro de la ciudad. como un sándwich. Entonces, pues el 1 de abril, Porfirio Díaz hizo una reunión con sus principales, generales, y les propuso prácticamente ya en la madrugada que se iba a tomar la ciudad de Puebla. En ese momento, pues todos dijeron que era una idea muy arriesgada, pero pues si tratamos de analizar la historia, que es algo muy complicado el decir qué hubiera pasado, pero pues si no se hubiera hecho eso, la resistencia pues hubiera pasado todavía quizá más tiempo, o de plano pues hubiera perdido ahí en ese. Una acción repentina, ¿no? Creo yo, pero fue algo que también lo impulsó, y con esa habilidad, como comentábamos, que ya tenía, ese impulso, le ayudó, ¿no? Al fin y al cabo. Cuéntanos, Pedro, ¿desde qué lado partió aquí en la ciudad de Puebla? Claro, mira, el ejército de Oriente, como comentábamos hace ratito, pues era muy, muy poco lo que tenía, pero ya para ese momento, muchos de los soldados que habían sido licenciados desde Oaxaca se unieron porque pues ya creían, y Porfirio Díaz les había devuelto al ejército de Oriente y a muchos más batallones que realmente se podía ganar la guerra. Entonces, en 17 columnas, donde 3 de ellas se les ordenó que atacaran a la ciudad de Puebla desde el Carmen. Estas columnas eran unas columnas... Sacrificados. Exactamente. 3 columnas sacrificadas. Eran unas columnas de ataque falso, lo que se comentó para distraer, pues obviamente, pues El verdadero ataque que estaba comandado por el general Manuel Noriega. Era un general ya de una edad muy, muy avanzada. Algunas crónicas mencionan que el general Manuel Noriega, pues ya solamente estaba ahí porque Puebla pues estaba ya pacificada, no había ningún intento de que fuera atacada, de que fuera retomada, entonces pues como que se le tenía ahí una consideración con el general Manuel Noriega. Entonces, pues estas 3 columnas comenzaron a atacar, mientras que las otras 14 estaban a la espera de un acontecimiento, pues hasta ese entonces nunca antes visto. Desde el Cerro de San Juan se colocaron un cable, y en este cable se amarraron pañuelos o tela que previamente habían sido humedecidos con brea, con resina. Entonces, al momento de Clarín, mientras que las 3 primeras columnas de ataque falso estaban prácticamente ya siendo abatidas en ese momento, se prende con el toque de Clarín, se ordena prender ese cable o ese alambre, y se ilumina prácticamente todo un recorrido con fuego a las 4 para las 3 de la mañana. Están entre las 2 torres de la iglesia del Cerro de San Juan. Exactamente. Entonces, el Clarín, como es visto en toda la ciudad, pues las otras 14 columnas empiezan a atacar, ya entran directamente desde el Cerro de San Juan, que curiosamente Porfirio Díaz tenía ahí
su cuartel general, en el que algunos años antes pues había sido ahí mismo utilizado por Forey en el sitio de Puebla. Pero fíjense que era un acto pero tan arriesgado que en 15 minutos el general Porfirio Díaz quiso hacer lo que el ejército francés no hizo en 62 días, que era tomar la ciudad de Puebla. Y bueno, inicia la batalla. Se hace en varios frentes, tomando en cuenta que empieza el ataque por el lado sur de la ciudad, lo que es el Carmen, sí. Y las otras, los 14 frentes restantes por el lado están, por el lado oeste, costado, casi por calle, sí. Está la 7, la 5, el costado de San Agustín, la Reforma, lo que hoy es la Reforma, lo que es el Señor de los Trabajos, que viene siendo la 12, la 14, la 12, y empiezan a descolgarse para el centro. Sí, exactamente. Fíjate que un caso curioso era que desde San Agustín, que estaba ubicado ahí en su plaza, pues estaba un circo, y el mismo Porfirio Díaz en el sitio pues incendia lo que es el circo para poco a poco ir avanzando y pues tener más posibilidades de entrar. Pero así, queridos amigos, imagínense, estamos hablando del costado de San Agustín, estamos hablando que es la 5, entre la 5 y la 7. Para poder llegar al Zócalo son 2 calles. Exactamente, son simplemente dos calles. Y si tomamos en cuenta la tercera calle, que es San Agustín, son 3 avenidas. Las avenidas de Puebla son grandes, más o menos de 150 metros. Y que para poder avanzar estas 3 calles, la batalla fue feroz, tomando en cuenta que cada frente tenía 120 elementos y creo que como 40 balas cada elemento. Entonces, bueno, continuamos ahorita después del corte. Pedro, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Pedro, tenemos poco tiempo. ¿Algo que quieras comentar de la batalla para poder dar una idea de cierre? También de los personajes, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, algunos comentan atrevidamente que Porfirio Díaz ganó el 2 de abril prácticamente en una madrugada, lo que decíamos que el ejército francés no pudo hacer en 62 días, porque ya tenía algunos acuerdos con los sitiados, que era pues todavía parte de franceses, que ya eran muy pocos porque ellos ya se habían retirado. En su mayoría era el ejército austrohúngaro y muchos poblanos que pues estaban adheridos al imperio. Pero pues son dichos que a lo mejor para desacreditar un poco la bizarría del general pues se han mencionado. Porfirio Díaz no ganó solo, incluso él en sus memorias, en sus declaraciones, pues le agradece como tal a todos los oficiales y los generales que estuvieron a su lado. Entre ellos pues cabe destacar totalmente la participación de Juan Crisóstomo Bonilla, que él junto con su destacamento fue de los primeros que llegó al Zócalo. Incluso está una placa que es prácticamente el único recordatorio en Puebla que se hace referencia para el 2 de abril, porque no lo hay. Realmente no hay otro. También en Catedral, en la Torre Norte, o sea, que está en la mano izquierda, si ustedes se fijan, tiene como a unos 100 metros, tiene ¿qué será? Una reparación. Sí. Y esa reparación se habla que fue un cañonazo de la Resistencia en la toma del 2 de abril de 1867. Y creo que la placa y ese cañonazo son las únicas evidencias que puede haber de la... Exactamente. Sí, en el Panteón de la Piedad, fíjate que apenas una amiga tuvo la suerte de encontrar, porque bueno, aunque ha estado ahí 150 años, pero hay una tumba en el que se le hace homenaje a los fusilados el 2 y el 3 de abril de 1867, pero para ese entonces los fusilados fueron los que estaban defendiendo la ciudad, no era digamos parte del ejército de Oriente. Entonces pues son pequeñas piezas de un rompecabezas enorme en el que a 150 años pues se está viendo apenas pues un reconocimiento que dejó de hacerse, que este 2 de abril pues era festejado durante 43 años seguidos hasta el derrocamiento de Díaz por parte del inicio de la revolución. Otro personaje también muy conocido pues fue Carlos Pacheco.
este personaje que igual con toda su valentía llegó o estaba prácticamente ya llegando comandando a sus tropas ya para llegar al Zócalo, pues sufre algunos pues ataques que le destrozan el cuerpo prácticamente, pierde un brazo, pierde una pierna, pierde el ojo, y a pesar de ellos insiste en seguir en la batalla, ¿no? Sí, cuentan algunas crónicas que él, sus subordinados tienen que agarrarlo y lo arrinconan ahí en una esquinita, a pesar de que ya no podían ni moverse, pero lo arrinconan, y él decía, o desde ahí les estaba dando órdenes y alentando a que continuaran. Bueno, pues este personaje, prácticamente un año después de todas esas heridas que sufrieron, no fue un año después, a los cuantos meses, él ordenó un decreto para que se realizara ya nuevamente la rendición de cuentas para Puebla, porque el imperio pues ya había sido derrocado. Algún tiempo después, ya el general Carlos Pacheco pues fue gobernador del estado de Puebla. Y así infinidad de personajes que en aquel tiempo, compañeros que lucharon hombro con Porfirio Díaz, ya en su etapa de gobierno pues empezaron a tener pues ciertos cargos de importancia que llevaron obviamente pues en su tiempo pues mucha responsabilidad. Juan Crisóstomo Bonilla también llegó a ser gobernador del estado. Sí, también. Pedro, ¿esta batalla qué repercusión tuvo a nivel nacional? A nivel nacional, fíjate, a los 8 días, Porfirio Díaz de haber ganado en el 2 de abril, toma o hace con su ejército en la hacienda de San Lorenzo, derrota totalmente al general Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, aquel feroz guerrero que todo el mundo le tenía miedo. Al derrotarlo prácticamente tiene ya la entrada libre hacia la Ciudad de México. Al momento de entrar Porfirio Díaz a la Ciudad de México, pues ordena que no se hicieran pues desmanes, que no prácticamente tomó la Ciudad de México. Se comenta que sin un solo disparo. Quizá a lo mejor sí hubo, pero pues no fueron de mucha repercusión. Entonces esto empezó a darle a Porfirio Díaz un halo de benevolencia que la gente también. Sí, y de autoridad, que la gente, tanto enemigos como propios lo veían muy bien. Ya lo veían tan bien que él pues le empezó a gustar, digámoslo así, le empezó a gustar el hecho de que se sentía ya él, bueno, no solo se sentía, sino era gracias a él que fue que se ganó pues la intervención, o bueno, se derrotó a las fuerzas extranjeras que estaban en la República. Entonces esto empezó a repercutir bastante en el presidente Juárez. Digamos que él empezó a sentir pues presión dura. Sí, cómo es que un militar, los que nada más saben pelear, iba a tener más adeptos que el propio Juárez. Entonces Porfirio Díaz, durante los 2 meses que estuvo gobernando ahí, pues en la Ciudad de México, empezó a organizar la llegada del presidente Juárez. Al momento de organizarla, pues se hicieron algunos actos cívicos, se invitó a toda la población y todos estaban totalmente felices y contentos y todo. Entonces Porfirio Díaz estaba esperando que Benito Juárez pues lo tomara en cuenta y lo subiera al carruaje para agradecerle como un acto simbólico por haber recuperado prácticamente y derrotado y hecho huir, ¿sí?, y expulsado a todos los franceses, a los austrohúngaros, a los mismos mexicanos que estaban del lado del imperio. ¿Cuál es la sorpresa? Que el día de la entrada del presidente Juárez, Juárez no lo invita a pasar a su carruaje. Él prefiere llegar directamente y es Lerdo de Tejada el que le dice, bueno, pues sube, pues sí, para que no se vaya a ver tan mal. No se vaya tan mal. Sí. ¿Y qué cosas con esta cuestión del 2 de abril de 1867? El inicio de la caída del Segundo Imperio, el inicio del rendimiento del emperador Maximiliano y la entrada triunfal de Juárez. Y también lo que sería la nueva forma o la nueva figura que ya se estaba haciendo de Porfirio Díaz, ¿no? Claro, y que fíjate que unos años posteriores, cuando participa en la elección, la pierde. O sea, no tenía tantos seguidores quizás de alguna manera. Hay que ver quién votaba, hay que ver qué sucedía y por qué no pudo haber ganado esas elecciones. Pedro Mauro Ramos Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Puebla Historia Viva. Muchísimas gracias por la invitación. Mauro,
ganador del certamen histórico biográfico del 2 de abril. ¿Cuándo te dieron tu reconocimiento del GANE? Fue en el 18 de noviembre, precisamente, del año anterior. El año anterior. Sí. Pues Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Leslie. Gracias por compartirnos esta información, Pedro. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que los esperamos la próxima semana. Y aquí su amigo José Manuel Pérez, a nombre de Claudia Juárez, titular del programa, les agradece que nos hayan escuchado. Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta el próximo miércoles.